como se lo adelantábamos hace algunos minutos, en este segundo bloque de información, aquí en la edición Mediodía de BTV Noticias, nos acompaña el prosecretario de Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo. ¿Cómo te va? Buen mediodía. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, Roballo, para comenzar con esta entrevista, obviamente tenemos que comenzar por lo que ha sido la ley de cannabis, lo que ha sido la implementación de la venta en las farmacias durante este 2017 y la pregunta que surge por la situación que se originó. ¿En qué está la situación de los bancos? ¿Se ha podido solucionar? Sí, en realidad el tema del sistema financiero en Uruguay no hay un problema porque es legítima la actividad. El problema es con el sistema financiero internacional, eso no se ha resuelto, pero el sistema uruguayo ha funcionado de tal manera que nos permite asegurar que no cayó, no colapsó el sistema de venta en farmacias, como tampoco el autocultivo. El autocultivo no es necesario, pero los clubes canábicos, ni tampoco los otros emprendimientos vinculados al cannabis industrial, al cáñamo para uso industrial y a la investigación científica y el uso medicinal, que en estos días estamos viendo los primeros resultados y que nos permiten afirmar hoy que todos los componentes de la Ley de Regulación y Control del Cannabis están desplegados. Es decir, el uso no medicinal o recreativo, como se le llama, en sus tres formas: autocultivo, clubes de membresía y expendio en farmacias. Hay 9 proyectos para la explotación del cáñamo industrial. Y hay 2 proyectos, ayer se otorgó la segunda licencia para la investigación científica y el uso medicinal, que le queda mucho por recorrer todavía a estos 2 últimos formatos que mencioné, pero que tiene un inicio auspicioso. ¿Y ya comienza a partir de este martes, a partir de la jornada de hoy, el hecho de la posible venta en farmacias también de cannabis medicinal, como lo anunciaron en la jornada anterior? Bueno, eso lo anunció, así lo anunció la empresa, yo no lo he comprobado en las últimas horas, pero tiene todos los elementos necesarios para hacerlo. Y la pregunta que se hace, ¿por qué se puede vender marihuana recreativa, pero no se vende THC? La marihuana para uso recreativo tiene componente THC, que es el componente, digamos, que no tiene, por ejemplo, el cáñamo para uso industrial. O que no tienen, por ejemplo, lo que se pone a la venta para uso medicinal, que es CBD. Y en ese sentido conviene hacer la diferenciación, porque a nivel internacional donde hay más restricciones es en lo que tiene que ver con el cannabis que tiene el componente de THC. Y en ese sentido, por ejemplo, en Uruguay vamos a diferenciar claramente lo que es la investigación científica y el uso, por ejemplo, para cuestiones alimentarias, o el uso para fibras, o el uso medicinal, diferenciarlo claramente de lo que es el uso recreativo. Incluso la normativa nacional prevé que hasta para la investigación científica y uso medicinal eventualmente podría tener THC. Los que están habilitados hoy y lo que se está poniendo, lo que se está generando la investigación y la producción y lo que se pondría a disposición del público con receta de un médico, no tiene THC. Podríamos decir que en el proceso de implementación justamente ya de esta ley, ¿se podría decir que hasta el momento se vienen dando los pasos como estaban previstos? Sí, se vienen dando todos los pasos, es decir, se está cumpliendo con la ley, con lo que dispone la ley. Con dificultades. ¿Qué queda para corregir, por ejemplo? Bueno, desarrollar, por ejemplo, el uso no medicinal se ha llevado toda la prensa o la atención a nivel nacional e internacional. Es un dato de la realidad. Pero el uso industrial del cáñamo y la investigación científica y el uso medicinal generan grandes expectativas. ¿Por qué? Porque diversifican la matriz productiva del Uruguay, porque tenemos una oportunidad de valor agregado que tiene que ver con la mejora de las condiciones de vida de las personas, no solo porque pueden tener un medio de desarrollo diferente, sino también por los efectos de esos usos, por ejemplo el medicinal y la investigación científica. Entonces, todo un desafío. Uruguay tiene el marco jurídico, Uruguay tiene encapsulados desde el punto de vista de lo que se quiere evitar del lavado de activos, narcotráfico, etcétera, está muy regulado y
tenemos muy encapsulado el sistema, es decir, hay una salvaguarda importante, nos están usando de modelo en países que quieren iniciar esos caminos, como por ejemplo Canadá. Y en ese sentido, entonces, Uruguay tiene una gran oportunidad y creemos que también tiene que ver los tiempos, porque dentro de 5, 6, 7 años seguramente esto ya pase a ser una actividad común en muchos más países de lo que es hoy día. Bien, temas cincuentones. Seguramente este miércoles, cuando sea tratado en la Cámara Alta, va a ser aprobado por los senadores del Frente Amplio el proyecto que, bueno, finalmente tuvo modificaciones. ¿Cómo se observaron esas modificaciones que se plantearon en la interna del Frente Amplio tras 3 semanas de un debate bastante intenso entre varios sectores? Es de los temas que genera debate, efectivamente, es de los temas en donde pueden surgir diferencias. Yo quiero destacar que en lo que nunca hubo diferencia, en lo que siempre hubo absoluto acuerdos, es en resolver un problema que se generó por parte de lo que hoy es la oposición. Cuando fue gobierno, nunca hubo dudas del gobierno en cuanto a resolver el problema, atender la situación de estos colectivos. Y la reacción y no tirarle la culpa a otro y no me hago cargo. Es decir, el gobierno se hizo cargo porque se es gobierno para todo, para todas las cosas, número uno. Y ahí no hubieron diferencias, ¿verdad? Luego, efectivamente, el proyecto se enriqueció a partir del trabajo en el seno del Poder Ejecutivo, en el seno de la bancada parlamentaria oficialista y en el intercambio permanente entre ambos. El proyecto se enriqueció, generó consensos. Como todos sabemos, el consenso implica algunos dejar alguna expectativa de lado, pero adherirse a una forma que comprende a todos. Y hoy tenemos un proyecto que no solo fue votado por toda la bancada oficialista, sino también por buena parte de la oposición. ¿Y cómo reacciona el gobierno ante la reacción justamente de las AFAPs? Bueno, formalmente... Y ese mensaje que dieron en la semana anterior. Bueno, formalmente no hay nada que hacer ante un comunicado público, porque cuando alguien entiende... ¿El gobierno no va a emitir ningún comunicado? Bueno, yo no lo sé porque le corresponderá a los ministerios competentes. Bien. Lo que sí sé es que cuando alguien tiene un problema de origen contractual, de origen de tratados, de origen de acuerdos, hay una comunicación directa entre los implicados. Un comunicado público puede tener otras motivaciones quizá, pero ni el gobierno ni el Estado uruguayo actúa bajo amenazas, ni en un sentido ni en otro, o sea, no se precipita ante amenazas, y en ese sentido nosotros simplemente tomamos notas. Algunas de las expresiones nos parecen graves porque hablan de institucionalidad, de cambios de reglas de juego, y no se está teniendo en cuenta que estamos hablando de un proyecto de ley que está siendo tratado en el órgano que tiene la posibilidad efectivamente de cambiar reglas de juego o de ajustar en función del interés general, del bien común, lo que es algo tan importante como es el sistema previsional. Entonces, esto es una apreciación mía particular. Creo que hubo un apresuramiento o una exageración que nos llamó la atención, a mí me llamó la atención, pero tampoco ha sido materia de tratamiento específico o urgente por parte del gobierno. Roba, yo lo invito a una especie casi de ping-pong. Los tiempos en televisión son tiranos, nos quedan 2 minutos para la entrevista. 2018-2019, últimos 2 años del periodo de gobierno, años que además comienzan a ser más intensos por la campaña electoral que va a comenzar a darse. ¿Cuáles son los objetivos, digamos, que están planteados? Extraoficialmente se maneja la posibilidad de una reforma de la salud, una segunda reforma de la salud. En primer lugar, el gobierno tiene que gobernar hasta el último día y cumplir con los objetivos que se trazó y le presentó a la ciudadanía en el programa de gobierno, en el proceso electoral. Entonces hay un fuerte compromiso en que algunas cosas no distorsionen esa premisa, en primer lugar. Nos quedan todavía algunos proyectos para ser sancionados, que tienen media sanción o que requieren trabajarse a fondo. Hay varios
vinculados a la salud, vinculados a los temas económicos, las zonas francas, por ejemplo, un sistema de seguros para general, pero también un sistema vinculado a la lechería, para el sistema productivo, vinculados a la industria. Hay varios proyectos bien importantes que tienen que ver con el futuro del país. Ya se han votado más de la mitad de los proyectos que envió el Poder Ejecutivo, es decir, queda trabajo todavía por hacer en el Parlamento. Con las posibilidades que va a pasar. Y efectivamente el sistema previsional es un área que tiene que ser analizada permanentemente por parte de los organismos competentes, pero también desde la organización política se ha constituido un grupo que lo está analizando, ¿verdad? A través de la Comisión de Programa. También, como tú decías, en lo que tiene que ver con la salud. Eso es algo que es ¿Hay intenciones de Vázquez de hacer una segunda reforma de la salud? Bueno, ¿Hay un pedido especial para...? Lo que a mí me consta es que hay un equipo de trabajo en la organización política que está trabajando el tema con personas cualificadas, que tienen experiencia en la materia, por un lado, y por otro lado el organismo competente, que es el Ministerio de Salud Pública y ACE. Hay un proyecto de ley también remitido y que va a tener que ser tratado el año que viene, que tiene que ver con un formato de trabajo en ACE diferente, por compromiso de gestión, con elección de los directores de los hospitales a través de la demostración de su calificación, etcétera. Es decir, hay componentes permanentes de mejora del sistema que lo tiene que hacer el Estado y sus organismos, en este caso el Ministerio de Salud Pública y ACE, y por otro lado, evidentemente, la organización política también ha desplegado un trabajo en ese sentido, porque la salud es un tema bien sensible. Todos vemos la salud y la previsión social son temas muy sensibles. En estas horas hemos visto cosas muy tristes en la televisión, en países vecinos, de enfrentamientos, mientras acá estamos votando una ley de llamada de cincuentones que corrige una inequidad que se había generado. Se está pensando una reforma para mejorar las condiciones de atención de los ciudadanos con el Sistema Nacional Integrado de Salud, que conjuntamente con el Fondo Nacional de Recursos no tienen antecedentes en el mundo, cuando vemos que países del primer mundo en realidad se aprontan a hacer recortes en ese sentido. Entonces, yo no digo que esté todo fantástico de ninguna manera. Lo que digo es que hay una línea de trabajo en función de las personas y de su situación y de la mejora de la calidad de vida, y todos los procesos que se iniciaron a partir de la revisión del sistema tienen que ver con mejorar aún más esa situación. Muy bien, le agradecemos sus minutos en este mediodía. Y en el final, ¿sí o no? ¿El presidente puede o no puede ir al comité de base y decir lo que dijo? Para usted. No es una respuesta de sí o no. El presidente tiene vedado hacer campaña electoral, actividad proselitista, que no la hizo. Pasó por un comité de base que le quedaba cerca de otro lugar a saludar a sus compañeros de siempre, y eso es lo que hizo. No estamos en campaña electoral. Hizo un saludo por ser presidente de la República, no puede retirarle el saludo a las personas. Después hay expresiones, pero hasta el senador Lacalle hace un rato hizo referencia a que era una zona gris. En fin, yo creo que algunos sectores de la oposición, efectivamente, como sí están en campaña electoral, quizá lo tomaron como un elemento de ese contenido, pero el gobierno está gobernando y fue un saludo. Gracias, Roballo, por este minuto. Con mucho gusto. La pausa, viene Rodrigo Romano con todo el deporte.